Vivimos en tiempos absolutamente raros, inestables, preocupantes en algunos casos. Por eso es tan importante esta enseñanza de la fe en Dios. Decía al principio que vamos a tener que aprender a vivir como la Biblia enseña que vivamos. La fe que se nos ha enseñado en los rudimentos básicos del cristianismo es una fe que a veces dista muchísimo de lo que tiene que ver con la fe bíblica. Siempre se nos ha enseñado de que nosotros tenemos que tener fe en Dios. Y la Biblia dice eso. Pero no se nos ha enseñado el trasfondo de esa exclamación de Dios. Claramente nosotros no tenemos fe. Si tuviese fe como un grano de mostaza, esto es como decir, si tuvieses un millón de dólares haría tal cosa. O sea, está diciendo que claramente no tenemos un grano de mostaza de fe. Si tuvieses, no lo tengo, podríamos trasladar los montes. Y también hemos hecho la salvedad infinitas veces de que la mostaza oriental dista tanto de la nuestra. La mostaza nuestra es una mostaza, la semilla más gruesa. Pero la mostaza oriental es tan fina que usted podría tener 1, 5, 10 o 20 granitos de mostaza en su ojo y usted no lo sentiría. Así de fino. Si tuvieras fe como un grano de eso, usted podría trasladar los montes y no sería difícil. Entonces, claramente no tenemos fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe no es de vosotros, es don de Dios. Hebreo dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay fe fuera de él. O sea, claramente nosotros no tenemos fe en Dios. Y si la tenemos para usar, es la que se nos ha regalado dentro de los límites de Jesús. Él es el autor y el consumador. Si usted sale de la voluntad de Dios, si usted sale de Cristo, o aquellos que nunca han logrado ingresar en Él, evidentemente no han tenido fe. Y usted dirá, pues, ¿qué es entonces? Algo que se llama presunción de fe. No es el caso de Jesús Rey de Gloria. Demasiada Biblia ha pasado por nuestras manos, y es aquí donde nosotros, los pastores y los hermanos, todos, no solamente los líderes, todos, Jesús Rey de Gloria, descansamos en este tiempo de que Jesús, a través de su Espíritu Santo, es el guardián de la iglesia. No obstante, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que cumplir. Y la mía es estar con mis hermanos, y la mía es enseñar a mis hermanos, la mía es socorrer a mis hermanos, y evidentemente me provoca una preocupación humana cuando yo tengo que hacer este tipo de viajes. Sobre todo en estas condiciones pandémicas que se ha establecido ya casi más de 2 años, donde limita nuestro accionar, donde definitivamente tenemos grandes dificultades dentro de nuestras iglesias. Una visión de la problemática pandémica poco utilizada por los evangélicos es la siguiente: la pandemia como me limita a mí a congregarme, la pandemia que me limita a mí a ir al templo, la pandemia que me limita a interrelacionarme con mis hermanos. Tiene una visión positiva de mirar. La pandemia te da la posibilidad de demostrar cuánto interés tienes por las cosas sagradas. A muchos hermanos, obviamente no estoy hablando de Jesús Rey de Gloria, estoy hablando de aquellos que tienen, ¿no es cierto?, la iglesia en el lado oscuro de la luna, allá del otro lado de esos que no se ven, le ha venido bien la pandemia. ¡Ay, qué bueno! Hay reunión virtual, así no me aguanto a este, no veo a este y no me relaciono con este. Lamentablemente esta es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar de que esta falta de relaciones personales y públicas demuestran a veces que hay cosas guardadas en nuestro corazón que no hacen al crecimiento de cada cristiano. Yo voy a viajar con la ayuda del Señor el fin de semana a Santiago, pero no voy a dejar de conectarme porque yo voy a seguir haciendo mi trabajo desde allí. Gracias por su entusiasmo. Amén. Y si no me voy de descanso, ¿eh? No hay problema. Predica Cristina, canta Ana Clara. La nieta lo está esperando, pastor. Amén, pastor, amén. Canta Ana Clara, ¿no es cierto? Podemos hacer tocar el teclado al diácono, podemos hacer, ¿no? Hacemos tocar la viola a Bruno, o sea, que descansen los otros.
Mejor seguimos como estamos, ¿no? Mejor. Sí, mejor. Bien, así que yo quiero compartir algo hoy aquí que tiene que ver con lo que le acabo de exponer. La necesidad de observar primero la fe en acción. En un tiempo difícil donde la pandemia me da la posibilidad clara de demostrar qué grado de espiritualidad, de interés por las cosas espirituales tengo y la posibilidad de crecer dentro de un ámbito que no es tan fácil. La Iglesia nunca ha tenido una vida tan fácil como en este tiempo. Hablo del siglo XX y del siglo XXI. La primera iglesia cristiana apostólica estuvo caracterizada por la persecución de los emperadores romanos. Nuestros hermanos fueron claramente fuego, ¿no? Los estaqueaban y los embetunaban de brea y vivos los prendían fuego para alumbrar los jardines de Nerón. Muchos de nuestros hermanos sirvieron como parte del circo romano para entretener al populacho, mientras los leones se comían a nuestros hermanos. Han sido perseguidos durante muchísimos siglos. Entonces la iglesia del tiempo presente es una iglesia que de verdad ha tenido bastante facilidad en cuanto al funcionamiento como iglesia libre. En todos lados del mundo no, pero en la gran parte del mundo. Ahora, la pandemia nos limita un poquito y ha frenado a un montón de gente. Lamentablemente, iglesias innumerables se han cerrado y no han vuelto a abrir sus puertas por causa de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia estábamos dando cifras, 1.600, 1.700, 2.000 iglesias por mes, iglesias evangélicas cristianas, se cierran en el mundo y se abren solo 1.000. Estamos perdiendo el 50% de las iglesias que se cierran, que se abren, estamos perdiéndola porque se cierra el doble de lo que abrimos como evangélicos. Claramente hay un retroceso del cristianismo en este tiempo moderno donde más facilidad tiene la iglesia para funcionar. La historia de la iglesia, cuando uno estudia la historia de la iglesia de manera personal o en el seminario, claramente muestra que los mayores tiempos de crecimiento han sido cuando la iglesia ha sido perseguida. En los mayores tiempos de paz, la iglesia ha disminuido su número. O sea que somos como el hijo del rigor. Si te persiguen y te matan, predicamos. Pero si estás piola en tu casa, no te congregás y sos medio selectivo, que es de lo que yo quiero hablar en el día de hoy también. Tenemos entonces como primer bastión identificar la verdadera fe bíblica. Yo no tengo fe, Dios me ha regalado. Y yo quiero utilizar este regalo de Dios. ¿No? A usted le han dado un regalo, que cante. ¿Quiere cantar siempre? ¿Se ofrece para cantar? Justo no alcanza a tomar la respuesta del micrófono. ¿No? Cada uno de nosotros tiene una funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo. Y si nosotros entendemos que son dones, don significa regalo. Un regalo de Dios, yo tengo que utilizar este regalo. El regalo de la misericordia es nueva cada día, como bien decía Cristina. Yo tengo que utilizar este regalo hoy. Porque hoy se terminará, mañana me darán nuevo, pero hoy tengo que utilizar este regalo. Ahora, tenemos la fe, una fe que no tenemos, pero que ha sido puesta en nuestras manos. ¿No es cierto? ¿Solo para salvarnos? Sí. ¿Solo para eso? No. También para vivir cada día. Para levantarme hoy, enfrentar la vida, enfrentar las dificultades, seguir adelante, más allá de las posibilidades que la vida me provoca o me quite. La pandemia claramente ha hecho para nosotros un límite. Y yo quiero que hoy observemos nosotros que la pandemia me da la posibilidad de observar como pastor a aquellos que de verdad están interesados en. Yo preparaba, revisé mucho material ayer y escribí mucho y de verdad que estaba tan apasionante el tema de la fe que se me pasaron las horas. Y yo en un momento escribiendo allí una frase que le compartí a mi hija esta mañana, le decía, allí dice, lo que verdaderamente tiene valor es lo invisible. Lo que de verdad tiene valor es lo invisible. Entonces yo decía, ¿cuántos hermanos míos usan su tiempo en el día como para escuchar una predicación? ¿Escucharán palabra de Dios, mis hermanos? ¿Tendrán la necesidad de escuchar la voz de Dios? ¿O simplemente no volveré a escuchar la voz de Dios hasta que me vuelva a conectar o hasta que vuelva al templo o hasta que simplemente me cruce con alguna predicación que tiene que ver con la obligatoriedad de tener que estar relacionado con la iglesia?
Nos nutrimos de palabra de Dios sin la necesidad. O sea, las cosas invisibles son las que verdaderamente tienen valor. Entonces, aprovechemos la fe que Dios nos ha dado para entender que la pandemia me permite que esa fe se haga visible en mí por el compromiso que tengo. Me voy a conectar, me voy a congregar si hay presenciales, voy a cumplir con mis mandamientos. Yo hoy quiero hablarle a ustedes sobre esta responsabilidad. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Debe haber algo en mi corazón de preocupación también para poder compartir esta prédica. ¿Es válido? Sí es válido, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo me voy a ir a Chile a hacer unos trámites y a ver a mi familia, pero no dejo de estar pendiente y preocupado de la responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos y confío en Dios, fundamentalmente, y para Él es la gloria. Pero también confío en mis hermanos, porque como les decía al principio, cuando yo les explique la fe, hoy quizás le estoy dando datos que a usted le llaman la atención o parecieran contradictorios. La fe que nosotros profesamos no está en nuestras manos. La fe que nosotros profesamos está en las manos de Cristo. O sea, en ese término no confío yo en Dios, sino que Dios confía en mí. Usted no confía en Dios, Dios confía en usted. Porque dice Hebreos 1:3 que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta todo. Él es el que tiene el paraguas para que yo no me moje. Él es el guardián de esto. Es su fe, empieza y termina en Él. Él es el que me la ha puesto en mis manos, Él es el que la manifiesta. Entonces yo dependo simplemente de esa palabra maravillosa que nos vamos a aprender y que nos va a gustar, esa palabra griega, upostasis, ¿no? Ponerse debajo de. Creer, seguridad, significa upostasis. Yo me pongo bajo de Cristo. Es todo lo que necesito hacer. ¿Qué pide Dios que yo haga? Que me vaya caminando hasta Luján, que ponga a mi cuerpo en riesgo y sacrificio. Él quiere que yo me ponga bajo de Cristo. El secreto es estar en Él. Ese es todo lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces este es el buen tiempo y esta es la buena posibilidad de que Jesús, Rey de Gloria, tiene de demostrarle al Señor que lejos la pandemia está de lastimar nuestra fe, nos da la posibilidad de mostrar nuestro accionar de responsabilidad y gratitud para con Él y para con su obra. Necesitan quedarse ustedes en mi lugar, en el lugar de la pastora, acompañando no solamente a los líderes, acompañando a todo aquel que se considere miembro de Jesús, Rey de Gloria. Y cuando volvamos, podamos juntos darle la gloria a nuestro Dios y poder empezar a construir nuestro templo. Maravilloso plan que tenemos, uno de los planes que tenemos para este año 2022. Amén. El título de lo que le quiero compartir después de esta introducción es El cristiano panda y el mozo de turno. El cristiano panda y el mozo de turno. Salmo, capítulo 16, versículo 11, leemos en el nombre del Señor y dice: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Repito en el nombre del Señor, Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia. En tu presencia. Este texto es un texto que yo le recomiendo en el día de hoy. Guárdelo, márquelo, apréndalo. Nuestro corazón debe llenarse por el gozo del Señor. Una de las cosas que muestra esta fe que le voy a mostrar el martes, Dios mediante, es que Dios está absolutamente interesado en que nosotros vivamos una vida feliz. Nosotros debemos vivir una vida feliz. Si nosotros no alcanzamos a vivir una vida feliz, es que no estamos alcanzando lo que Dios nos ofrece y por ende alguien lo podría mirar como cierto pecado. Porque si yo no he alcanzado la felicidad, no es porque Dios no me la dé, es porque yo no estoy usando bien la fe que me ha puesto en mano. Nuestro corazón debe ser lleno del gozo por Él.
Este versículo nos muestra lo que Dios hará con nosotros. Nos guiará hacia Él, nos llenará de paz y de verdadera y duradera felicidad. Todo lo delicioso está cerca de Él, al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Repito el texto desde el principio: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tus diestras para siempre. Las delicias de Dios para ustedes están allí, están al alcance de la mano. Solo tenemos que usar la fe para ello. Nos guiará hacia Él, nos llenará de paz, de verdadera y duradera felicidad. Todo lo delicioso está cerca de Él, al alcance de su mano derecha. Esto quiere decir que Dios tiene mucho para darnos, pero no tiene servicio a domicilio. Él no hace delivery. Delivery que se ha puesto de moda en todos lugares, ¿no es cierto? O sea, como no podemos salir o no queremos salir, pagamos 2 monedas más y que salga otro, ¿no? ¿Por qué no sale? No, es que no me quiero contagiar, que se contagie otro, ¿no es cierto? Es medio verdad eso, ¿verdad? Bueno, pero es un servicio a domicilio, que salga otro. No es así con Dios. Esto quiere decir que Dios tiene mucho para darnos, pero no tiene servicio a domicilio. No hace delivery. Yo lo he hecho por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar, pero la oficina de atención al público se llama templo. Se llama iglesia. La oficina de atención al público se llama iglesia. Dios, aquí donde yo quiero estar, mándame un poquitito de tu bendición. Pastor, a usted que Dios lo oye, esto literalmente lo escribí yo porque me ha pasado a mí. Pastor, a usted que Dios lo oye, ore por mí, porfa. Tome un poquito de lo que usted tiene en su mano y démelo a mí, porque lo estoy necesitando. Necesito de su bendición, necesito de esa oración que usted tanto le responde al Señor. Mi vecino me está pidiendo oración por él y su familia. Debe ser que Dios está trabajando en él, se pregunta el espiritual. ¿No? Vino el vecino a pedir mi oración. Dios está trabajando en el corazón del vecino. Respuesta: definitivamente no. Él quiere aprovecharse de la buena voluntad de Dios, y esto no funciona así. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es importante ver que abrigo y sombra son dos beneficios que se obtienen por cercanía. Abrigo y sombra son dos beneficios que solamente se pueden obtener por cercanía. Este es un abrigo del cuerpo, un calor corporal, es cercanía, es estar allí en el medio, es estar conectado, es estar piel con piel. Este es un abrigo del cuerpo, calor corporal. Estamos obligados a acercarnos a aquel árbol para utilizar su sombra. ¡Qué árbol frondoso! Mira qué linda sombra. Y allá, acá hay 43 de temperatura, 46 y 50 de sensación térmica, como tuvimos la semana pasada. Nadie medianamente inteligente va a decir: qué linda sombra que da ese árbol. Y no, el árbol no lo podemos traer. Yo tengo que ir hasta allí para poder disfrutar de aquella sombra. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. El llamado es este: acércate, ven a mí, ven aquí. Te estoy llamando, quiero tener una relación más íntima contigo. Búscame. ¿No? Llámame, el que llama se le abrirá, el que pide recibe, el que busca halla. Ese es el secreto del cristianismo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La vida se resumió en esto: que todo está bien y que toda bendición cerca de mí si yo estoy cerca de Dios.
todo estará bien, la vida mía cambiará si yo estoy cerca de Él y Él está cerca de mí. Debemos aprender del verbo habitar, que se deriva del término hábito. Habitar viene de la palabra hábito. Hábito, costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que está acostumbrado a refugiarse en Dios, el que está acostumbrado a ir a la presencia de Dios, el que tiene al Señor como refugio natural, lo primero que me pasa voy a Dios, lo primero que me pasa acudo a Cristo. Eso es hábito. Habitar viene de hábito, y hábito significa costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Existen hábitos positivos que terminan siendo mis esclavos. ¿Usted tiene esclavos? O sea, no tiene hábitos positivos. ¿Usted es esclavo de alguien? No. ¿Seguro? Ahora vamos a ver. Existen hábitos positivos que terminan siendo mis esclavos. Los buenos hábitos, a los cuales llamamos virtudes, te facilitan la vida. También existen hábitos negativos, de los cuales terminas vos siendo esclavo. No sé, ¿no puede estar sin cerveza? Sí, puedo. No estoy preguntándote, hermano. Tranquila. Este es un ejemplo que se me ocurrió así. Ah, sí. Así, de verdad. ¿No? Tengo entendido que en Brasil toman solamente leche. Los brasileños toman solamente leche. Leche y agua. ¿No? No, dice que no. Bien. Los buenos hábitos, de los cuales llamamos virtudes, te facilitan la vida. También existen hábitos negativos, de los cuales terminas siendo vos esclavo de ellos. Somos solo nosotros quienes decidimos qué hábitos tener. Nadie más que nosotros decide sobre nosotros. Vamos a dar un par de ejemplos. La persona que tiene el hábito y disciplina de leer y de estudiar, ese hábito trabaja para mí como un esclavo mío. ¿Usted tiene el hábito de leer y de estudiar? No. ¿Usted, pastora? Tampoco. ¿Usted? Sí, de leer. Yo sí. Yo de leer, sí. Y ese hábito trabaja para mí. A la persona no le cuesta nada hacerlo, y esa persona termina teniendo el favor y el resultado de ese buen hábito. El hábito de congregar para buscar a Dios, por ejemplo. No se olvide, estoy por salir del país, me interesa, por eso digo que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Existen personas que, a pesar de congregar por años, todavía luchan cada día para poder hacerlo. Su lucha empieza la noche anterior. ¿Será que mañana voy? Oh, ¿mañana qué? ¿A qué hora? Presencial, a las 5 de la tarde. Oh, no, ¿sabes el calor que hace? Solo de pensar, ya transpiro. Salir hasta allá, al colectivo, caminando, no hay remis, no tengo plata. No tengo oro, ¿no? Digo, no tengo plata ni oro, ¿sí? O sea, no sé si me explico. Bueno. Y empieza la noche anterior el dolor. Ay, video, no. ¿Sabes, vieja? No siento de ir. No siento de ir a la iglesia. Y la lucha empieza, y la lucha continúa. ¿Será que mañana voy o no voy? Mañana vemos más. ¿No? Mañana vemos. Pero mañana es domingo, es el día del Señor. No, pero mañana vemos. Es que no siento de ir de verdad. Este problema ataca solo a las personas que no tienen el hábito de congregar de manera consciente, no han entendido lo que significa para un verdadero cristiano congregar. El verdadero cristiano tiene el hábito de congregar. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Por eso decía yo que Dios está en todo lugar, claramente está en todo lugar. Él lo llena todo en todo, dice su palabra. Pero lo que sí debemos tener en cuenta, que la oficina de atención al público es la iglesia. Él no es el Dios ambulancia, que lo llaman de allá y corre, y lo llaman para allá y corre, ¿no? Si yo tengo un vecino que se le ocurre tomar hasta la madrugada y después terminan a las piñas, o terminan por ahí algunos medio tajeados, como ha sucedido en el pasado, y después me vienen a pedir oración para que no lo lleven preso, para que no se le infecte la herida si estuvo tomando vino acá al lado hasta que se les terminó la plata, o el vino, la cerveza, no sé qué toman, y terminan literalmente peleando. Podemos decirle al Señor, Señor, mira, se cierra el negocio. No, Él tiene la determinación de la vida que quiere. ¿Cuál debe ser? ¿Debo orar por el vecino? Sí, pero ¿cuál debe ser mi oración? ¿Que se le termine el dinero o que se arrepienta de su pecado? Tengo que orar para que se arrepienta de su pecado. No para que la policía no encuentre la dirección donde tiene que venir a buscar por haber acuchillado a otro. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestra para siempre. Palabra de Dios para todos, dice el mismo texto, dice, tú me enseñarás el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia, a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Para siempre. El que habita al abrigo del Altísimo. Otro ejemplo, el hábito de diezmar. Yo sé que a los hermanos no les gusta a veces que le toquemos este tema, pero está dentro de las Escrituras y es parte del mandamiento. El hábito de diezmar no tiene que ser como te pasa o le pasa a alguno. Llega el día del cobro y empieza ese sudor frío que le corre por la espalda, sí. Ese sudor frío así, cobro y el diezmo, y empieza el mar de Parkinson así con, ¿no? A ver si pongo o no pongo dentro del sobre la responsabilidad de lo que le corresponde al Señor. No tiene por qué sudar frío, ni tiene que tener mar de Parkinson para eso. No tiene que ser ese sudor frío que le recorre el cuerpo, ni el mar de Parkinson en sus manos. Cada vez debe hacerlo, como le pasa a quienes no tienen ese hábito. El que tiene malos hábitos se convierte en el esclavo de ellos. El único que decide qué tipo de vida elegirá somos cada uno de nosotros. Uso del ejemplo del vecino, como el ejemplo de la congregación, como el ejemplo del diezmo. Una forma espiritual de resumir esto es: hábitos buenos son los que de alguna manera me acercan a Dios. Hábitos malos son los que de alguna manera me alejan de Dios. Si usted fuma, créame que no se acerca a Dios con ello. Si usted toma, no crea que fumando o tomando usted le da ayuda a aquel que le predica. Su palabra es anulada por su vicio. El diablo tendrá todo el derecho de robar aquella palabra que usted expuso, porque no hay respaldo de Dios en ello. Congregue, hermano. ¿Y hace cuánto que usted no va? 5 años que no se congrega. No fume. No fumé, pibe, porque te va a hacer mal. No. Tiene sentido. Tiene sentido que usted le diga a su hijo, vaya a la iglesia, hijo mío, que le hace bien, si usted no va nunca. Desenmascararemos hoy un mal hábito que nosotros tenemos. Hebreos 10:25, en la parte A del versículo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, por hábito. Hábito o algo que se hace de manera regular. Ese es un hábito. Regularmente me ausento del templo. Regularmente me ausento de la conexión virtual. Regularmente no estoy en el lugar que Dios espera que yo esté. Este hábito es nuevo. Antes no se practicaba. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. La iglesia primitiva se congregaba. Recuerde cuando era católico. Usted no se preguntaba a qué cura le tocaba la misa hoy. Aquellos que fueron católicos. Yo no fui católico gracias
a Dios y a la Virgen. Vengo del ateísmo, pero ahora soy cristiana. Usted no se preguntaba qué curita le tocará hoy la misa. Ese maldito hábito del infierno de preguntarnos quién predica hoy para ver si voy o no a la iglesia, sencillamente nos aleja de Dios. Recuérdese el título El hermano Panda y el mozo de hoy, ¿no es cierto? No ir a la iglesia deja a Dios de lado porque alguien de la congregación no te agrada o estás molesto con ella, te alejan de Dios. No podrás nunca ser la misma persona cada día. Les he enseñado hasta el cansancio lo que significa la apostasía. Una manera gráfica de identificar la apostasía es que yo tiro algo hacia el cielo, va subiendo, se detiene una décima de segundo para luego empezar a descender. Esta es la vida espiritual. Nadie está quieto. Si usted no está subiendo, usted está descendiendo. No hay nadie quieto en el mundo espiritual. Nadie está quieto en el mundo espiritual. La apostasía es que si usted no está subiendo, usted está descendiendo. Si usted dejó de congregar una reunión, 2, 3, 4, 5, 10, una semana, 2 semanas, un mes o un año, usted está descendiendo. La apostasía es algo vital, es algo de movilidad, es algo que se ve. Si usted sube, usted desciende. El maldito hábito del infierno de preguntarnos quién predica hoy para ver si voy a la congregación o no, sencillamente nos aleja de Dios. No ir a la iglesia, dejar a Dios de lado porque alguien de la congregación no te agrada o está molesta con ella, te aleja simplemente de Dios. La estrategia de Satanás antes de empezar este proceso destructivo en tu vida con cualquier tipo de vicio o de problema es simplemente separarte de la manada. Alguna vez estudiamos nosotros sobre los espíritus, espíritu de Absalón, ¿no? Espíritu de Jezabel, mal interpretado porque dicen que el espíritu de Jezabel ataca exclusivamente a la sexualidad, cuando en realidad eso no es así. El mayor espíritu de Jezabel está identificado con la manipulación. Ella manipulaba a su marido y manipulaba a todo el resto a través de su marido. Utilizando la sexualidad, sí, pero la manipulación básicamente es el espíritu de Jezabel. Separarse de la manera. Y me acordaba del espíritu de los amalecitas. Poco estudiado un espíritu de los amalecitas. ¿Cuál era la característica de los espíritus de los amalecitas? Que siempre atacaba por la retaguardia a los quedados, a los rengos, a los enfermos, a los que tenían dificultades para avanzar y se quedaban en la fila de la tropa de los hebreos, eran atacados por el espíritu de los amalecitas. Siempre el diablo atacará a aquel que se queda. Siempre el diablo atacará a aquel que se queda. Aquel que se separa de la manada. Repito lo que te leí recién. La estrategia de Satanás antes de empezar el proceso destructivo de tu vida con cualquier tipo de vicio o de problema es separarte de la manada. Dios te quiere cerca, junto, unido, como un cuerpo. El diablo espera que te separes un poquito de la manada para empezar el proceso destructivo. Él usará cualquier excusa o método para que la primera cosa que hagas sea dejar de asistir. ¿Quién ministra hoy? Es la pregunta moderna. Y a esto yo le agrego otra interrogante. Otra interrogante. Yo soy pastor de una iglesia y me considero un pastor bastante responsable. ¿Quién predica hoy? ¿Sabe lo que yo digo? Probablemente yo. ¿Quién dirige hoy? Ah, no, yo no, ¿eh? A mí me tocó la semana pasada. ¿Y por qué tengo que ir yo si yo lo hice la semana pasada? Como un chico. ¿Quién ministra hoy? Probablemente yo. ¿Qué estoy diciendo? Si hace falta, aquí estoy. Si hace falta, aquí estoy. Nosotros estamos dentro de las tareas de la iglesia, ponemos un responsable de la reunión, ¿no es cierto? Ese responsable tiene que orar durante toda la semana
por la reunión a la cual es responsable. Orará por el predicador, porque levanta la ofrenda, porque limpia el baño, por el que barra, por todas las tareas que se hacen. Y ese responsable tiene que ir preparado para hacer cualquiera de esas tareas, desde predicar hasta ir a limpiar el baño. Esa es la responsabilidad del responsable de la reunión. Una responsabilidad que casi siempre le damos a aquellas personas que tienen cierta madurez o cierta responsabilidad dentro de la iglesia. Él usará cualquier excusa o método para que la primera cosa que haga sea dejar de asistir o dejar de hacer. ¿Quién dirige la próxima semana? Cristina. ¿Cómo dijo? Posiblemente yo. Posiblemente yo, dijo en voz baja, pero le escuchamos. Probablemente yo. ¿Quién ministra hoy? Es la pregunta moderna. Consecuencias de esta nueva costumbre que no viene precisamente del cielo. Número 1, te hace daño a ti. Las razones que provocan esta actitud es querer castigar a la iglesia por la asignación que le diste a otro hermano. Yo la mando a predicar a la pastora Patricia y usted no va me castigándome a mí porque yo le asigné a la pastora Patricia. ¿No? Segundo ejemplo. La segunda razón es similar. Castigar al asignado negándole tu presencia y haciéndole sentir que vos no fuiste porque él predicaba. Pregunta básica, pero básica de burro de básica. ¿Puede ser del Espíritu Santo esa directiva? No. ¿Puede ser espiritual el que hace eso? La segunda razón es similar. Castigar al asignado negando y hacer sentir tu ausencia. Vas a ver, guachín, que yo no me vas a ver ni dibujado porque te tocó a vos. El método de presión usado por algunos llamados hermanos para con la iglesia son las finanzas. Yo conocí a un pastor que hoy, hace muchos años que ya está en la presencia del Señor, que tenía verdadera intención por las misiones en los barrios pobres. Estoy hablando de un pastor bautista que está en la presencia del Señor. Y él tuvo la buena ocurrencia para Dios, pero la mala ocurrencia para las viejas familias de la iglesia bautista donde él congregaba, de abrir un anexo en un lugar pobre llamado Guernica. ¿Cómo voy a hacer un anexo allá? No, nosotros estamos llamados acá al centro de Loma. Acá tenemos que congregar nosotros. ¿Cómo vamos a ir a meternos allá donde no hay ni asfalto? Literalmente eran las declaraciones. ¿Y vamos a invertir dinero en ir a hacer algo allá? Donde no hay ni asfalto. Sí, es la visión de Dios, hermano. Vamos a levantar una anexo en Guernica. Adivine que hicieron 3 o 4 familias de las viejas familias de la iglesia. ¿Qué se necesita para levantar un anexo? ¿Qué se necesita para levantar un templo? Recursos. Adivine qué le quitaron al pastor. Sus recursos. Dejaron de diezmar de manera deliberada para que él no pudiera levantar un anexo de una iglesia bautista en un lugar llamado Guernica, por ser de los, como dice mi nieto, de la sociedad baja. Mi nieta dice que de la sociedad baja. ¿No? El método de presión usado por algunos llamados hermanos para con la iglesia y los pastores son las finanzas. El único, así que usted apoya a este y no apoya a este, usted apoya esa idea y no apoya la mía, va a ver que no va a ver mi diezmo ni dibujado. Y yo digo amén, no lo he visto ni dibujado. El único lastimado es el que se ausenta. El único lastimado es el que no diezma. El único lastimado es el que no está. Y le voy a decir por qué. El único lastimado es el que se ausenta. Si usted se ausenta de la presencia de Dios, el único lastimado es usted. ¿No? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo me acerco al Señor, Él pondrá delicia al alcance de mi mano. Pero para eso tengo que estar. Si usted se ausenta, usted perdió todo ese tipo de bendiciones. Si usted no diezma, Dios está absolutamente imposibilitado, aun cuando sea Dios, como dice Malaquías 3, de espantar para usted al devorador.
vendrá el devorador y le robará todo lo que usted tenga. Lea Malaquías capítulo 3 del 8 en adelante y se da cuenta que si usted diezma, dice, yo espantaré por vosotros al devorador. ¿Quiénes son los únicos perjudicados de hacer esto? Nosotros mismos. Este mensaje es probablemente la llave de la jaula donde el diablo te tiene encerrado. El oso panda es un animal que está en un alto índice de posibilidades de extinción. Las razones, muy básicas. Su exclusiva alimentación. Es un animal muy lindo. Pelaje especial. Vos lo veis, es una cosita viva así que te dan ganas de tener 3 o 4 en tu casa, ¿no? Tiene 2 características básicas. Es un animal muy lindo pero muy tonto. Segundo, siempre está durmiendo. Siempre duerme. Usted no pida que el panda se apure. El tipo tiene movimientos lentos, ¿no? Y siempre está durmiendo. Es un animal muy tonto. Siempre está durmiendo. Solo come un tipo de bambú que crece en China que también está en extinción. No le dé más nada que ese bambú. Eso, no hay más alimentación para el panda. Existen muchos cristianos pandas. La mayoría del tiempo están durmiendo. Son muy lindos, vos los miráis y son agradables, son lindos hermanos, tienen buen trato, pero siempre están durmiendo. Se mueven muy poco y comen solo de un tipo de comida, la de su predicador preferido. Si viene otro, es bambú ajeno. Él no va a comer de ese que no le gusta porque él come solo del bambú de ese. Si se termina o se muere ese, él desaparece con él. ¿Qué es lo que le va a pasar al panda? El día que no haya más de ese bendito bambú va a desaparecer él, el bambú y él. Acá, cuando se muera o se vaya ese predicador de turno, también él morirá porque es el único que recibe alimento. ¿El requisito para que la comida sea adecuada es el que la sirve? No, respuesta no, es el que la prepara. Usted no va, usted que sale a comer toda la semana afuera, Cristina, ¿no? Saco la silla afuera. No, usted no, usted ahí a los bares que usted va, Ana Clara, ¿no? No le dice, ay, qué rica cerveza que me trajiste. Usted dice, qué rico asado que es, preparó a alguien ahí dentro. No se le lleva el elogio al que sirve, lleva el elogio al que prepara. Sí. ¿No es cierto? Cuando usted va a un restaurante, ¿el menú tiene la foto del mozo? ¿O por ahí tiene el nombre del chef? ¡Ay, qué lindo! Pagamos tan caro. Por favor, que venga el mozo o hacen venir al chef. El tipo que preparó la comida es el que lleva los elogios, no el que la sirve. 4:4 de Mateo. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo importante de la comida no es quien me la trae, sino quien me la prepara. Y en este caso de la iglesia, el chef es el glorioso Espíritu Santo, quien prepara la palabra para su pueblo. A él debemos darle la gloria. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con qué se prepara y es perfecto? Con la instrucción de la palabra. ¿Quién prepara la palabra? El Espíritu Santo. Amén. Número 2. Eso es que todo eso le dañaba a uno. Número 2, le hace daño también a la iglesia. El apóstol Pablo enfrentó un problema parecido, 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe. Chloe era la que... ¿no? Yo conocí varias Chloe. ¿Viste la que le pasa todo el dato? ¿No? Estos los de Chloe era de a Pablo. Hace Pablo, ¿sabes qué, hermano Pablo? Y le pasaba toda la data.
1 Corintios 1. No es un hábito presente, es un hábito viejo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. No, yo me junto con este. No, pero yo me junto con el otro. No, pero yo me llevo mejor con el pastor y... ¿No? ¿Esto acaso no se ve? Obviamente no en Jesús Rey de Gloria, entiéndese, obviamente que acá no. Acá somos como una cuadrilla romana, como un ejército romano, como los escuderos de Roma. Los escuderos de Roma eran tan unidos que cuando ellos venían a un ataque o necesitaban pasar para otro lado, todos se agachaban y ponían sus escudos de tal manera y eran tan sólidos que el carro subía por sus escudos y pasaba del otro lado. Así funcionaba el ejército romano. Nada, ni uno se movía, todos estaban ahí firmes para que el carro de guerra podía pasar por arriba de ellos. Nada destruía esta unidad. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí en el capítulo 3, Pablo lo resuelve todo. 1 Corintios 3:4 dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿No soy carnales? ¿Te está pintando ahí el churrasco? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Asistir a la iglesia cuando predica un hermano y faltar cuando predica otro no es un asunto de lealtad, sino un asunto de carnalidad. Si usted no le da la posibilidad a que el hermano cambie, simplemente el más carnal de todos es usted. Claramente. En este asunto, cualquier lealtad para con los hombres es de lealtad para con Cristo. ¿No? Va a mandar a predicar a la pastora, entonces yo le digo a la Cris, mira quién predica el jueves. Nos quedamos, tomamos unos verdes amargos. Dale, que sienta nuestra ausencia la pastora. Que se sienta solita, loco. Y después cuando me toquen a mí, ahí sí vamos, ¿no? El asunto de cualquier lealtad para con los hombres, haciendo este tipo de sociedades, es de lealtad para con Dios. ¿En qué se le hace daño a la iglesia? Respuesta, en el crecimiento. La iglesia no crece si tú no estás creciendo, porque tú eres la iglesia. Diferencia clara. Templo es una cosa, iglesia es otra. La iglesia somos los miembros de la iglesia. La iglesia no crece si tú no estás creciendo porque tú eres la iglesia. Porque la iglesia no está contando con el gran instrumento que eres tú. Eres una fruta verde, no maduras todavía, pero eres fruto. Número 2, la iglesia deja de crecer numéricamente. Nunca sabemos cuáles son y cuáles no son. Es una característica de la iglesia del siglo XXI. Usted nunca sabe cuáles son y cuáles no son. Usted puede invertir tiempo, amor, cuidado, dinero, estructuras de crecimiento, y de repente esa persona desaparece de tu medio, desaparece de tu vida, o simplemente toma distancia. Ni siquiera a veces entendemos por qué. La iglesia deja de crecer numéricamente. Nunca sabemos cuáles son y cuáles no son. ¿Cuál es el número de asistentes cuando juega Argentina? Todos, por lo que todos estamos ahí pendientes. ¿No? 27 de enero le vamos a ganar a los chilenos allá. Nos llevan a jugar allá a Calama, allá a la punta de los cerros, con tal de a ver si nos ganan. Igual le vamos a ganar. ¿Cómo está? ¿Cuántos están pendientes de eso? Todos nosotros estamos pendientes de eso. ¿Verdad? Bueno, usted es brasilero, hermano.
ustedes sienten cuando está su papá en casa nomás cuando vamos para allá. Hoy en día la madre o el padre, en el día de la madre o el día del padre, ¿quién está pendiente? Todos estamos pendientes de la madre y el padre. O cuando juega River Boca, ¿no? Las tenemos de últimos años, los tenemos de hijos. Es que es Brasil y Argentina. Ser selectivo cuando recibimos la palabra de Dios o no, le hace daño a las personas, también le hace daño a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia más grande del mundo en este momento, Cristina? ¿De Boriña? De Boriña. Dios me libre. ¿Cuál es, pastora, la iglesia más grande del mundo? Nosotros mismos. O de Brasil, digo. Nosotros mismos. Yo no quiero pertenecer a esa iglesia. A la suya. Si usted dice que usted... Mire, le voy a explicar. No diga nada porque después no me va a querer dar de comer. Tranquilo. ¿Cuál es la iglesia más grande del mundo en este momento? Respuesta, la iglesia flotante. La que come a la carta. La que en esta semana ofrece el mejor show. La llamada iglesia golondrina. La iglesia de la que nadie tiene control. Una iglesia que nadie responde por ella. Esa iglesia dejó de ser un rebaño de ovejas para convertirse en un enjambre de moscas que van en búsqueda del dulce. Que van con su mochila. Personas que van de un lugar a otro, no echan raíces. Salmo 1 dice que tenemos que echar raíces junto a corrientes de agua para que nuestra hoja no caiga y demos frutos. Pero hay un montón de gente que va un par de días aquí, otro par de días allá. De hecho, las iglesias crecen o decrecen por el gran éxodo interno que tiene el Evangelio hoy. Hoy crecimos 5, sí, se vienen de la iglesia al lado. Hoy somos 5 menos, creció la iglesia al lado, claro, 5 de acá se fueron para allá. ¿Habla de esto? Estábamos diciendo que tu convencimiento de fe conlleva la seguridad en donde estás. No crecemos en los ministerios de la iglesia. ¿Cómo poner a los predicadores jóvenes si sus propios hermanos no los respaldan en el crecimiento del inicio? Tenemos un llamado para salir de Argentina. Nos han invitado de Chile, nos han invitado de Brasil, nos han invitado de Perú y también tuvimos invitaciones de Kenia. De Kenia. ¿Cómo poder mandar predicadores jóvenes si no los apoyamos en esta etapa de preparación en nuestras propias iglesias? ¿Cómo lo mandamos a Kenia o a Perú o a Brasil a alguien si no lo acompañamos ni en nuestra propia iglesia? ¿Cree usted que aquel que no acompaña a ese predicador en su propia iglesia pondrá un aporte económico para mandarle al misionario que se fue para Kenia? Al mes se muere de hambre ese pobre hombre. Porque no le van a contestar ni el celular, menos le van a mandar plata. 3. Ser selectivo no agrada a Dios. Que quede claro, ser selectivo no agrada a Dios. Lealtad para con los hombres es deslealtad para con Dios, claramente. Segunda de Corintios 8:14 dice: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, segunda de Crónica, 8:14, y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en su cargo, para que alabasen, los músicos, y ministrasen delante de los sacerdotes, predicadores. Cada cosa en su día, asimismo los porteros, por su orden en cada puerta, para que así los que habían mandado David, varón de Dios. Había 12 órdenes sacerdotales en aquel tiempo, cada una servía durante un mes. Si a usted le gustó ese predicador de ese grupo, con ese cantante, con ese servidor, ¿cuándo lo volví a escuchar? Un año después. Y hay algunos que quieren este modelo. ¿Cuándo volverá a predicar el hermano Matías? ¿Cómo me gustó el hermano Matías? Avísenme cuando venga el hermano Matías y vengo. Respuesta: dentro de un año. Si te congregas con normalidad cuando el predicador no te agrade, eres selectivo. Si lo estás dando más importancia al intermediario que al mismo Dios, tienes un problema. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con esto termino, escúcheme. Supongamos que usted tiene un amado, ¿no? Supongamos, usted tiene un amado. Y el amado se fue a trabajar para traerle plata y todo. Y el amado le manda carta.
le manda carta, le manda carta, le manda carta. Las de Brasil no llegan, yo le hablo así porque las de Brasil no llegan. Y le manda carta, le manda. Y resulta que vienen 2 o 3 carteros a su casa. Ay, ese cartero es tan, mira, me mira tan raro, no me gusta ese cartero. Ahí viene otro viejito que es bien amable, viejito, ¿no? Cada vez que viene me pide agua. Usted las únicas cartas que va a leer son las que le extrae el viejito. No importa que él la escribió la carta, ¿no? Ay, el viejito, si ese otro que me mira raro, no. Ese no me interesan las cartas de ese. ¿Le interesa el cartero o le interesa el amor que le mandó las cartas diciéndole cositas lindas? Tengo un montón de plata para llevarte. Esto es hipotético, por supuesto. En todo, hasta en la plata. Muy, sí. ¿No? Usted no recibe solamente cartas de su amado y lee las que el cartero que le agrada. Solo leo las cartas del cartero que me agrada, las otras las dejo pasar. La serpiente de bronce, ¿se recuerda? Número 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Era una bendición o no la serpiente de bronce? Era una bendición. De hecho, era un tipo de Cristo. Respuesta: sí, es una bendición de Dios que le dio al pueblo de Israel. Cuando comenzó a reinar Ezequías, póngase atención, la serpiente de bronce la hicieron en el desierto. En el desierto. Cuando hablamos de Ezequías, ya terminaron de dar vuelta en el desierto, cruzaron el río, hicieron la guerra, se establecieron, ¿no? Ponga atención. Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares, Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaban Neustán. Algo que había sido bendición para ellos. Algo que había salvado vidas para ellos. Algo que le había dado Dios como un mandato y que era un tipo de Cristo, como dije. La guardaron en el tiempo y una bendición de Dios se convirtió en una maldición para ellos. ¿Cómo una bendición de Dios la volvemos un demonio? Respuesta: cuando nos volvemos mediadores. Jueces 7 es una maravilla. Gedeón con 300 hombres vence a 32.000 guerreros. Hemos estudiado sobre eso muy detenidamente. Jueces 8:22, y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tus hijos y tus nietos, pues nos has librado de las manos de Madián. Gedeón respondió: no seré Señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová será Señor sobre vosotros. Gedeón le pidió oro, plata y demás, versículos 25 y 26. 27, Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras el efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. El efod significaba que Dios hablaba a través de ese efod. Es por eso que Dios hizo desaparecer el arca del pacto, hizo desaparecer el cuerpo de Moisés, hizo desaparecer el arca de Noé, la cruz de Cristo, los clavos, la corona de espinas. Todo eso lo hizo desaparecer. Incluso el templo de Salomón también lo destruyó completamente Nabucodonosor. Quedó un pedacito de muro, que hoy lo conocemos como el muro de los lamentos, que no era del templo de Salomón, que era del templo antiguo. Sin embargo, hoy se gastan miles de dólares para ir hasta allí a dejar un pedacito de papel metido en una hendidura de la grieta de aquel que ni siquiera era del templo de Salomón. Dios elimina todo obstáculo que puede impedir su gloria. Todo mediador que no sea Cristo molesta a Dios. El ser selectivo se daña a sí mismo, dañas a la iglesia, impides el crecimiento, desagrada a Dios y pone en peligro a las personas que Dios mandó como bendición. Lo importante es la palabra de Dios, no importa quién la sirva. Dios no puede tomar cuando quiera. Dios nos puede tomar cuando quiera. El único mediador es Jesucristo, nuestro Dios. Cada vez que nosotros seamos selectivos, hermanos míos, cada vez que nosotros tengamos partidismos en nuestro corazón,
Cada vez que nosotros podamos poner en práctica alguna de las cosas que yo he manifestado en esta mañana, simplemente tenemos problemas con Dios. Somos responsables de una iglesia. Somos responsables como creyentes de un templo. Somos responsables como creyentes de haber recibido fe de Dios en nuestras manos. Somos responsables de recibir buenas nuevas. Somos responsables de que Dios nos pide que nos acerquemos a Él porque Él quiere estar con nosotros. Porque las delicias que tiene para nosotros están al alcance de la mano. Pero esto se consigue con hábito. Con habitar al abrigo del Altísimo. Hábito es una costumbre de estar de manera continua. Uno de los grandes pecados del siglo XXI es dejar de congregar. Necesitamos nosotros entender. No sea selectivo. Yo estoy por irme a hacer un trámite para la familia y para mi iglesia. Todo el mundo lo sabe. No sea selectivo. Congréguese cuando tenga que congregarse, conéctese cuando se tenga que conectar, vaya a la iglesia siempre, respalde nuestro ministerio. Pero por sobre todas las cosas, cuídese a usted mismo, porque si usted sale de la voluntad del Señor, el único perjudicado es usted. Si usted no diezma, el único perjudicado es usted. Si usted no congrega, el único perjudicado es usted. Si usted no ama a su hermano, el único perjudicado es usted. Cada vez que rompimos un mandamiento, los únicos perjudicados somos nosotros. Entendamos esto. Dios lo único que nos pide es ponernos bajo de, upostasis, debajo de Cristo. Pero para estar debajo de Cristo, usted tiene que estar en Él. Y en Cristo, decíamos recién, no hay división. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que lleva la gloria. Y de Él es todo este negocio. Espero que esta palabra sea oportuna para Jesús, Rey de Gloria. Que ustedes no dejen de cesar por nosotros en sus oraciones de beneficio y de protección porque las necesitamos. Pero no se olvide, todo a Jesús, Rey de Gloria, tiene siempre la posibilidad de ser el de turno. ¿Quién ministra hoy? Posiblemente yo. Le traduzco porque yo, ¿no? Pero el Señor entiende todos los idiomas, hasta el portugués, imagínese. ¿No? ¿Quién predica hoy? Posiblemente yo. Todo esto le cabe a una iglesia que donde el 70% o el 80% de nuestros hermanos van al púlpito. Uno mejor que otro, claro que sí, porque tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la dedicación de leer, de estudiar, de prepararse. Pero somos una iglesia donde, sin duda alguna, en cualquiera de las tareas, yo puedo ser, si me ofrezco. Hermanos míos, dejo esta palabra en sus manos, para que usted pueda ser responsable con usted mismo y con su fe. Para que ore por nosotros y cuando yo vuelva, con mi esposa podamos regocijarnos, viviendo los nuevos proyectos que nosotros tenemos. Sé que es un momento difícil y extraño. No es como otras veces que nos hemos ido donde nos hemos despedido en el templo y donde simplemente tenemos una seguridad mayor que la que provoca la vida hoy. Pero por eso empecé hablando de la fe. Hebreos 1:3 dice claramente que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, Jesús, Rey de Gloria. Todas las cosas, nosotros mismos. Todas las cosas, nuestros hijos. Todas las cosas, nuestra salud. Todas las cosas, nuestro trabajo. Todas las cosas, nuestros proyectos. Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que tenemos seguridad de esto. Él no cambia, Él no falla, Él nunca ha fallado. En 6.000 años de historia nunca ha fallado. A nadie le ha cerrado el paraguas de la bendición. Así que espero y confío en ustedes, hermanos míos, que van a estar en su lugar, que nos van a acompañar en esta travesía y que, como ha sucedido el año pasado en el medio de la pandemia, Jesús, Rey de Gloria, ha crecido. Esperamos que esta vez también sea así para la gloria del Señor. ¿Extraña a alguien? Mándele un mensajito. ¿Sabes que aprendí? Que aprendí que salir de la iglesia no es voluntad de Dios. ¿Sabes que dividir no es voluntad de Dios? ¿Sabes que ser selectivo desagrada a Dios? Empiece a mandarle un mensajito a aquellos que Dios le ponga en su mente cuando usted esté en oración y ore por ellos para que las personas puedan volver y todos juntos podamos tener las delicias de Dios al alcance de nuestra mano. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga.